Gobierno de la provincia del Neuquén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Aquí estamos como todas las semanas, nos encontramos aquí en Panorama, vamos a hablar en principio de un par de temas que creemos que son los más trascendentes de la agenda pública por estas horas y de la agenda periodística también, así como de la agenda política. En uno de los casos vamos a referirnos a esto que está por firmarse, está firmándose, que es el Pacto de Mayo, que viene con algún delay, porque esto en principio se había planteado para ese mes, y la dinámica de la política en la Argentina ha establecido que esos tiempos previstos originalmente no pueden cumplirse sino con esta demora. El otro dato también importante del Pacto de Mayo, que uno podría presumir están todos los actores, no están todos los actores políticos, o por lo menos con algún tipo de incidencia política en el escenario de la República Argentina. De hecho, por ejemplo, expresidentes hay uno solo. Y de los gobernadores hay una media docena que no van a estar. Milei ya no está, Silioto de la Pampa no está, Kicillof de Buenos Aires no está, Gildo Infran de Formosa no está, Ricardo Quintela de La Rioja no está, el resto sí. De los expresidentes, Macri sí, y porque además, independientemente de la interna que ha hecho ebullición días pasados en el PRO, esta fuerza política es un aliado de la fuerza gobernante a nivel nacional. Y este acuerdo tiene trascendencia porque pone sobre el tapete temas como la propiedad privada, la reforma laboral, la reforma previsional, el comercio internacional de la República Argentina y ese comercio internacional, la explotación de los recursos naturales, las inversiones, el gasto del Estado, todo lo que significa las erogaciones para el funcionamiento del Estado que no pueden superar la cuarta parte del Producto Bruto Interno de la Argentina, como uno de estos 10 puntos básicos, muy genéricos y que van a desatar seguramente una gran discusión, porque más aún de que se puedan poner de acuerdo quienes hoy firman sobre estos puntos y otros han manifestado que no y de hecho no van a participar, también es cierto que todos los que participan no necesariamente tienen visiones unívocas respecto de cada uno de los ítems que compone este Pacto de Mayo y sobre el cual vamos a estar charlando en algunos minutos nada más con Pablo Benítez Jaco, que es analista político y también es que se ha especializado en relaciones internacionales y en temas económicos. El otro tema sobre el cual vamos a focalizar la mirada está relacionado con otra realidad, que es la del narcotráfico y los consumos problemáticos y este problema que significa para las instituciones, sobre todo de conducción por el abordaje que se le puede dar o no, digamos, a esta problemática. De hecho, en la provincia de Neuquén se empieza a trabajar ya en lo que será el abordaje del narcomenudeo desde la justicia provincial. El tema narco tiene varias etapas, está la producción de las sustancias clasificadas como ilegales, está el traslado de esas sustancias, está la distribución y está la comercialización final. Bueno, sobre ese punto es el que va a empezar a tallar la justicia en la provincia de Neuquén. Y nada mejor que para hablar del tema, saludar a Soledad Genari, que integra el Tribunal Superior de Justicia en la provincia de Neuquén, presidiéndolo, y con ella vamos a hablar precisamente de este tema. Soledad, gracias por la gentileza de darnos estos minutos de su tiempo, de su apretada agenda. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias Agustín. Muchas gracias por la presentación, por el espacio y bueno, por abordar este tema. Cuando decimos que Neuquén se va a hacer cargo de esto, que no es un tema, es un problema, ¿con qué recursos lo va a hacer, Soledad? Bueno, yo creo que hay que pensar que el fenómeno requiere de distintos tipos de recursos, de los cuales gran parte tenemos ya de alguna forma relevado y hemos trabajado y no es que estamos embarcándonos en una empresa o en una aventura sin tener un plan o una estrategia.
Luego está toda la cuestión económica, que es la pregunta y la consigna, la ley federal, en realidad la ley de desfederalización, como se llama, prevé que cuando las provincias adhieran a esta desfederalización o asuman el narcomenudeo o la competencia, tiene que efectuarse una transferencia de fondos. En realidad hemos hecho un relevamiento, la policía de Neuquén es una policía que ya venía trabajando en el tema, de hecho justamente el ministro de Seguridad nos informaba hace poco, y esto también lo compartimos la semana pasada con la ministra de Seguridad de la Nación, es que ya había 845 reportes entre el 1 de enero de este año y el 29 de junio del corriente también, en la aplicación Neuquén Te Cuida. La policía ya está interviniendo en el tema. En definitiva, se trata de un tema de competencia en razón de la materia, que después pasa a la justicia federal. ¿Qué pasa? Cuando vemos la tasa de resolución, esto no es una crítica, pero la tasa de resolución de la justicia federal es una tasa que cuando vemos la publicación de los informes es muy baja, y lo que creemos es que tanto las fuerzas de seguridad, después si querés abordamos el tema de todo el equipamiento, la inversión, la infraestructura, pero tanto las fuerzas de seguridad en lo que sería el Poder Ejecutivo, el Ministerio propiamente dicho, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, que sería la parte, el Tribunal Superior representando a los jueces, digamos, estamos organizando una estrategia y también la defensa, porque obviamente esto va a tener un impacto en la defensa pública. Pero la verdad es que hemos hecho un relevamiento y hemos visto que en el caso de la justicia, que es por lo menos lo que también a mí me toca analizar, cuando inyectamos las estadísticas en el peor de los escenarios de judicialización de la comercialización minorista o la venta minorista o el mini tráfico, como también le dicen, estamos dentro de una tasa de carga de trabajo muy razonable, y de hecho el Colegio de Jueces hace poco se pronunció, hace 2 días, a favor de que están en condiciones de asumir esto. Ujú. Soledad, yo me imagino que el abordaje del tema narcomenudeo dispara una multiplicidad de variantes. Para usted, ¿cuál es la preocupación mayor? Eh, la tasa muy baja de sentencias en esto que tiene actualmente el régimen federal, o por el contrario, las derivaciones delictivas que están asociadas con el narcomenudeo, con lo cual, si habrá más condenas, también habrá que prever cómo se hace la resocialización y en qué ámbitos. Si este es un tema que afecta a la salud de las personas, también ver cómo es todo lo que es la desintoxicación o por lo menos esta salida de los consumos problemáticos. Y hay una tercera lista que se habla a poco, pero para muchos es una salida económica también, porque es muy rentable la cuestión del narco, la cuestión narco. Entonces, ¿cómo atacar todos esos frentes que son plurales, que es un escenario plural, Soledad? Bueno, primero nos tenemos que centrar en el fenómeno, que es el fenómeno de la venta minorista. La venta minorista es una venta que está encadenada a todo un proceso, como muy bien vos referiste al principio en la introducción, a un proceso de comercialización. Hablamos de una cadena, ¿no? Dentro de esta cadena, la venta minorista lo que genera es justamente que se visibilice. Hay distintos tipos de mercados, por ejemplo, mercados, cuando vemos ahora los enfoques más técnicos, pero el mercado abierto, por ejemplo, es la venta a plena luz del día. Mercados cerrados, que ya es cuando operan en distintos lugares un poco más protegidos, pero estamos hablando de una cuestión, Agustín, de seguridad pública. Además, lo que es no solo el narcotráfico y dentro del narcotráfico la venta minorista que integra esta cadena, este fenómeno del delito del narcomenudeo también, o la venta de drogas genéricamente, está atada a un montón, y es lo que se llama conexidad. En términos penales es conexidad. ¿Qué quiere decir? Que el otro día refería el fiscal general que de cada 10 homicidios, 8 estaban vinculados con disputas territoriales, con consumos, con adicciones. O sea, de alguna forma hay que empezar a pensar, es que esto es un problema de seguridad pública,
de salud pública, porque también al consumidor hay que darle una mirada particular. Aquí hay personas también dentro de esta cadena de distribución, también hay personas en situación de vulnerabilidad que hay que mirarlas con esa perspectiva. Por otro lado, la organización, lo que es el crimen organizado. El narcotráfico está dentro de lo que es el crimen organizado. Y el crimen organizado, como todas las organizaciones, analizan costo-beneficio. Esto lo que hace Neuquén como plaza es agregar un costo, porque también si hablamos de que va a haber una tasa de resolución mucho más rápida, coadyuvada también por el sistema acusatorio y por la pronta resolución de los casos, debidamente y con la mirada y con la perspectiva, como decía recién, pero la realidad que Neuquén hoy con este anuncio lo que hace es hacer a estas organizaciones que también están profesionalizadas y que analizan, que tienen su propia economía, así como hay economía de los hidrocarburos o economía de, por ejemplo, la agricultura, hay economía del delito, se analiza económicamente y esto lo que hace es aumentar los costos. Entonces hay un montón de cuestiones que hay que analizar, pero nunca sin perder el eje en que lo que hay que lograr es el bienestar de lo que decíamos de, por ejemplo, las ciudades, las comunidades. La droga cuando dicen es un flagelo, en realidad yo digo es una bacteria silenciosa, muy silenciosa, o una célula maligna que va metiéndose. Ahora con el operativo de Cabiahue se habla de un circulante mucho mayor. Los estudios de los expertos, que el otro día yo también leía en un medio de comunicación, y bueno, también distintos análisis y enfoques sobre la temática, hablan de lo que se incauta, por supuesto, hay un montón de una parte que no se ve. Todo eso está destinado al consumo. Pensemos que hoy del mercado hay 800 kilos menos de cocaína para vender y para consumir. Entonces, también hay que empezar a pensar en esto, en la seguridad. Imagínese usted, Agustín, que vive en un barrio y que tiene un kiosco en la esquina o otro a la vuelta, donde, bueno, las fuerzas de seguridad de alguna manera, responden, están trabajando, están abordando, pero esto es un tema, como decía recién, de seguridad pública, de salud pública, porque también hay que darle un adecuado enfoque a las personas que están en situación, personas que consumen y que están dentro digamos, de esta venta por esta razón, y también empezar a trabajar en lo que es que Neuquén sea una plaza donde sea cada vez mayor el costo para poder llevar adelante estas actividades organizadas. Y hay que recordar además que el crimen organizado y específicamente el narcotráfico tiene una vinculación muy sensible con lo que se llama el enfoque de género en la narcocriminalidad. Es un fenómeno y es un delito que afecta especialmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque son víctimas de violencia, porque a su vez también son dentro de la cadena quienes realizan tareas menores y normalmente son las que pagan los costos de todo. Entonces, bueno, hay que realmente estudiar todo, pero tomar decisiones ciertas y certeras, que es lo que el otro día hizo la provincia de Neuquén. Vamos a adherir a la ley de desfederalización y Neuquén va a asumir la competencia en lo que es la venta minorista o el narcomenudeo. Le hago sin ánimo de poner ningún brete, sino simplemente de construir y ver cuáles son las posibilidades reales de abordaje. Neuquén está teniendo inconvenientes o problemas con el tema de la seguridad. Incorporar una nueva problemática a su esfera de abordaje no es, ¿no es asumir un riesgo demasiado alto también de no poder hacer frente a esa contingencia, a ese nuevo desafío, Soledad? Yo, bueno, me permito tener otra mirada, ¿no? Al revés, creo que es de alguna forma empezar los problemas de seguridad, por ejemplo, los robos con armas, los robos violentos, los graves atentados personales, Agustín, están íntimamente vinculados a la droga. Por eso estamos combatiendo la causa de la inseguridad. Por ende, no estamos aumentando la inseguridad o tomando algo que nos desborda, sino justamente tomando algo para evitar el desborde. Y lo que estamos pensando a su vez, quienes intervenimos en el diseño de esto tuvo toda una planificación, o sea, realmente, como recién referías,
Podríamos habernos quedado en la zona de confort, no levantar el tema, y no es usual que tres funciones del Estado se pongan de acuerdo con este énfasis, con esta fuerza. Esto llamó muchísimo la atención en Nación, por ejemplo. Neuquén está, y esto no es propaganda, pero sí me gustaría que esto los vecinos, las vecinas y las organizaciones que trabajan también para rescatar personas que están con esta problemática tan profunda. Neuquén está encabezando una ola restauradora de lo que es la Asunción, porque Rosario hace poco asumió la competencia, pero bueno, en el marco ya de una emergencia declarada. Nosotros lo estamos haciendo antes de llegar a ese escenario, porque ya llegar a ese escenario es llegar a un escenario donde, por ejemplo, estas bandas utilizan el terror. Lo que hicieron en Rosario es generar terror y matar civiles aleatoriamente. Entonces, para mí no nos estamos sumando un problema más, sí nos estamos sumando un desafío más y un foco de trabajo más y diverso al que teníamos, pero que va a tener un efecto muy importante en la reducción de la tasa de criminalidad y en la reducción de justamente no solo la tasa de criminalidad de los delitos vinculados directamente con el narcomenudeo, sino de los delitos conexos. Soledad, ¿esto qué instrumentos formales, institucionales, legales implica aprobar, imagino yo que en el corto plazo, para poder hacer este traslado de competencia del fuero federal a provincia? Bueno, nosotros establecimos como fecha, en esto quiero reconocer, porque la verdad, una cosa es cuando una función del Estado de alguna forma toma una decisión y emprende un proyecto, en este caso las tres funciones del Estado, y estamos juntas, y dentro de cada función del Estado hay mucha cohesión. A su vez, el gobernador fue contundente en el apoyo y en la fuerza que este anuncio necesitaba. Por otro lado, reglamentariamente, en términos legislativos, no es que se requiere un gran bagaje reformista, ni procesal, ni mucho menos. Es una ley de adhesión. Justamente la instrumentación quirúrgica, perdón, la instrumentación jurídica, que tiene que ser quirúrgica, no es la más compleja en el sentido de la extensión o la cantidad, sino que hay que dictar primero una ley de adhesión. Esa ley de adhesión como forma trae que Nación transferirá los fondos, pero ya estamos trabajando nosotros en el armado de la parte técnica, en la previsión también de los laboratorios. En el Poder Judicial tiene que haber un laboratorio toxicológico con un cromatógrafo, lo mismo en fortalecer los gabinetes, a su vez también la policía, pensar en el interior, porque solamente, hoy Neuquén tiene una dotación mínima de todo lo que es la infraestructura técnica. Y después, por otro lado, la parte infotecnológica. La realidad que jurídicamente se requiere en Rosario reglamentó en la ley, pero porque hablamos de Rosario. Rosario reglamentó muchísimas cuestiones, desde el agente revelador, también se inmiscuye en lo que sería la política, regulan por ley, algo que no es usual, pero bueno, también es una opción. Regulan por ley, por ejemplo, las directivas o lo que es la política criminal del Ministerio Público Fiscal, etc. Neuquén se va a encaminar hacia un proceso más simple, pero sí planificando en lo que es la reforma. Vamos a proponer a la legislatura una ley de adhesión. Lo que es muy importante que no se corra el eje de la discusión, que estamos adhiriendo a desfederalizar, asumir la competencia en razón de la materia de la venta minorista y el narcomenudeo, porque he escuchado muchas cosas así muy fuera de contexto. Y por otro lado, empezar a dotar, sobre todo, a las fuerzas de seguridad de los instrumentos necesarios, que en la mayoría son tecnológicos, que era esto que recién refería sobre los laboratorios y la parte infotecnológica para poder intervenir las comunicaciones, para poder analizar los teléfonos, etcétera. Y la otra parte de la justicia, los jueces están en condiciones de asumir la competencia. Esto no quiere decir que no hagamos un plan hacia adelante de empezar a pensar en perfiles más específicos hacia el futuro, y a su vez a los que ya están en funciones estamos organizando profundizar el conocimiento, que todos tenemos el conocimiento, porque el marco jurídico no es algo complejo, lo que es complejo es el fenómeno. No sé si he respondido tu pregunta. Sí, sí, gracias. El otro dato
es esto de que coloquialmente aparece un tanto desvirtuado, pero se lo conoce como la puerta giratoria, pero que está dado por la multiplicidad de causas que puede tener una o más personas que se tramitan de forma simultánea, que en otras jurisdicciones se lo ha regulado y se lo ha calificado como la reiterancia, que no es la reincidencia, porque hasta tanto no haya una condena, no haya una sentencia condenatoria, no se puede hablar de reincidencia. Y cuando están todas esas causas en trámite, lo que queda es lo de la reiterancia como posibilidad. En ese aspecto, ¿también está trabajando la justicia o va a trabajar o va a pedir algún tipo de regulación o de reglamentación o de ley pertinente? Nosotros, a raíz del anuncio que hace Neuquén, una de las cuestiones que acordamos con el Ministerio de Seguridad es Neuquén va a conformar la primer mesa de conexidad donde van a estar. ¿Qué quiere decir esto? Distintas, porque no hay una red entre la venta minorista y la venta mayorista, es todo un proceso. Entonces, la idea es compartir información. La realidad es que hay regulaciones que son de fondo y otras regulaciones que son de forma. La provincia está en condiciones de justamente abordar lo que es la regulación de forma, que es lo que acabo de describir, y cuestiones procesales, nada más. Pero en estas mesas probablemente se dé esta discusión. Nosotros no la estamos teniendo, complejamente estamos trabajando para poder asumir esto y después vendrán debates y vendrán derivaciones. En estas mesas, que son muy importantes, es una ley del año 2019 que justamente la ministra nos refería que teníamos que darle vigencia material justamente con este fenómeno, se comparte información, a raíz de esta información surge lo que vos bien referías recién, por ejemplo, en una declaración de un testigo puede surgir una línea de una persona que estuvo vendiendo en otro lugar o que pertenece a una organización mayor de otro lugar y ahora está en Neuquén. Entonces, aquí es donde la información empieza a fluir y bueno, lo de la puerta giratoria, dicho de manera coloquial, va a ser una cuestión que se va a discutir en estas mesas, que tiene que ver también con una cuestión de política criminal de legislación. No nos olvidemos que también estamos trabajando con el Ministerio de Justicia de la Nación y también el Ministerio de Justicia de la Nación nos acaba de sumar al Consejo de Expertos para poder participar de la reforma procesal penal federal. ¿Esto qué quiere decir? Asumir el sistema acusatorio, porque esto está muy vinculado. El sistema acusatorio es un sistema amigable con la resolución, sobre todo de estas causas, en un tiempo corto. Entonces, justamente la resolución de estas causas en tiempo corto evita el fenómeno que vos recién referías, ¿no? ¿Cuánto tiempo se han tomado como para poner esto en marcha, Soledad? Tenemos previsto el mes de febrero, calculamos que la tercera semana, todavía no está fijado específicamente el día, pero sí el mes de febrero, en el mes de febrero del 2025, o sea, el año que viene, vamos ya a poner en marcha, previamente presentando el proyecto de ley que va a ser conjuntamente entre las tres funciones del Estado, adhiriendo a la desfederalización. Soledad Genari, muchísimas gracias por estos minutos. Que termine bien el día. No, muchísimas gracias y también te deseo lo mismo. Soledad Genari es la titular del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén. Narcomenudeo es el tema. Neuquén se va a hacer cargo. Escuchaban recién las precisiones respecto a los detalles, respecto de cuáles son los tiempos que se están manejando para hacer el traslado de lo que significa el abordaje judicial del narcomenudeo del fuero federal al fuero de la provincia, digamos a la justicia provincial, qué tipo de casos son los que se van a abordar y a partir de febrero empezar a trabajar esta problemática preocupante para los neuquinos. Cuando volvamos después de la pausa, vamos a hablar de política, pero de política, no política de seguridad, como es este caso, o política judicial, sino de la otra política, la política nacional, que tiene buena parte de la expectativa dada en lo que ha sido esta firma del Pacto de Mayo en Tucumán, con motivo de un aniversario más de la Declaración de la Independencia.